Iván Duque pone en su lugar al presidente Petro por acusaciones sobre la crisis de salud. Mató al tigre, asuma. La controversia entre el expresidente Iván Duque y el actual mandatario Gustavo Petro sigue escalando y generando intensos debates en la esfera política del país. En esta ocasión, el cruce de declaraciones se originó a raíz de los señalamientos hechos por Petro durante el pasado Consejo de Ministros, donde responsabilizó a Duque por la crisis del sistema de salud en Colombia. Este intercambio de palabras ha puesto nuevamente en el centro de la discusión pública el estado del sector salud y las decisiones que han marcado su evolución en los últimos años. Mientras el gobierno de Petro asegura que la situación es heredada de administraciones anteriores, Duque se defiende argumentando que su gestión implementó medidas para fortalecer el sistema y garantizar el acceso a los medicamentos para millones de colombianos. Sin duda, este es un tema de gran relevancia, pues afecta directamente la calidad de vida de los ciudadanos y la sostenibilidad del sistema sanitario en el país. El presidente Gustavo Petro manifestó que la situación actual en el sistema de salud, especialmente en lo que respecta a la falta de medicamentos y su encarecimiento, es consecuencia directa de las políticas implementadas en el gobierno anterior. Según Petro, su antecesor fomentó un oligopolio en la distribución de fármacos, lo que llevó a un incremento en sus costos y, como resultado, a la falta de acceso para millones de colombianos. En palabras del actual jefe de Estado, esta situación ha afectado principalmente a los sectores más vulnerables del país. Sus declaraciones, el mandatario enfatizó que esta problemática no es un fenómeno reciente, sino que se deriva de decisiones tomadas en la administración pasada, las cuales habrían favorecido a unos pocos actores en detrimento de la población general. Esta acusación se suma a una serie de críticas que el gobierno actual ha dirigido a la gestión anterior, señalando que las medidas adoptadas por Duque no solo no resolvieron los problemas estructurales del sistema de salud, sino que contribuyeron a agravarlos. Sin embargo, esta versión es ampliamente debatida por distintos sectores que cuestionan la eficacia de la administración Petro en la búsqueda de soluciones reales para mejorar la situación. Ante estas acusaciones, Iván Duque no dudó en responder de manera contundente a través de su cuenta en la red social X. En su mensaje, el expresidente desmintió la afirmación de Petro y dejó claro que los gestores farmacéuticos no fueron una creación de su gobierno ni que su administración fomentó un oligopolio en el sector. No los inventamos en nuestro gobierno ni creamos un oligopolio. Existen desde el siglo pasado, enfatizó Duque en su publicación. Según las afirmaciones de Petro, el modelo heredado ha generado enormes dificultades para garantizar el suministro adecuado de medicamentos en el país. En su intervención, el presidente explicó que muchas personas han visto limitado su acceso a tratamientos esenciales debido a los altos costos de los fármacos, situación que, en su criterio, se debe a la consolidación de un oligopolio en la comercialización de estos productos. En sus palabras, las decisiones tomadas en el pasado han beneficiado a grandes corporaciones farmacéuticas a expensas del bienestar de la población. De acuerdo con el jefe de Estado, este modelo ha sido altamente perjudicial, ya que los precios de los medicamentos han aumentado considerablemente, haciendo que muchos pacientes se vean obligados a recurrir a tutelas y procesos judiciales para poder acceder a los tratamientos que necesitan. Este fenómeno, aseguró Petro, es un claro ejemplo de las fallas del sistema de salud y evidencia la necesidad de una reforma estructural que garantice el derecho a la salud como un servicio público esencial y no como un negocio. Además, aclaró que su gobierno optó por regular a estos gestores farmacéuticos a través del Plan Nacional de Desarrollo con el propósito de integrarlos formalmente dentro del sistema de salud y garantizar que su funcionamiento estuviera alineado con las necesidades del país. También desmintió la afirmación de que estas entidades hayan contribuido al encarecimiento de los medicamentos, explicando que los precios de los fármacos están bajo la regulación de la Comisión Nacional de Precios de Medicamentos y Dispositivos Médicos. Ante estas acusaciones, Iván Duque no dudó en responder de manera contundente a través de su cuenta en la red social X. En su mensaje, el expresidente desmintió la afirmación de Petro y dejó claro que los gestores farmacéuticos no fueron una creación de su gobierno ni que su administración fomentó un oligopolio en el sector. No los inventamos en nuestro gobierno ni creamos un oligopolio. Existen desde el siglo pasado, enfatizó Duque en su publicación. El exmandatario argumentó que los gestores farmacéuticos han formado parte del sistema de salud colombiano durante décadas y que su papel no fue una novedad introducida durante su administración. Además, destacó que cualquier cambio significativo en la regulación de estos actores debe pasar por procesos legislativos y regulatorios que han estado en vigor mucho antes de su gobierno. Según Duque, los señalamientos de Petro no solo carecen de fundamento, sino que también buscan desviar la atención de los problemas actuales en la gestión del sistema de salud.
En su respuesta, Duque destacó que su administración dejó listas. Además, aclaró que su gobierno optó por regular a estos gestores farmacéuticos a través del Plan Nacional de Desarrollo con el propósito de integrarlos formalmente dentro del sistema de salud y garantizar que su funcionamiento estuviera alineado con las necesidades del país. También desmintió la afirmación de que estas entidades hayan contribuido al encarecimiento de los medicamentos, explicando que los precios de los fármacos están bajo la regulación de la Comisión Nacional de Precios de Medicamentos y Dispositivos Médicos. Duque explicó que su administración trabajó en mecanismos para hacer más eficiente la distribución de medicamentos y que, de hecho, su gobierno dejó estructuradas una serie de regulaciones para garantizar el acceso a los medicamentos y que éstas fueron ignoradas por la actual administración. Hoy, los gestores garantizan la logística para entregar medicamentos a 52 millones de colombianos, afirmó, refutando la versión del gobierno de Petro sobre la crisis en la distribución, evitar que los precios se dispararan. Según él, la crisis actual no tiene que ver con decisiones tomadas en su mandato, sino con la falta de ejecución de las medidas establecidas para garantizar el abastecimiento y la accesibilidad de los medicamentos. En su respuesta, Duque destacó que su administración dejó listas una serie de regulaciones para garantizar el acceso a los medicamentos y que éstas fueron ignoradas por la actual administración. Hoy, los gestores garantizan la logística para entregar medicamentos a 52 millones de colombianos, afirmó, refutando la versión del gobierno de Petro sobre la crisis en la distribución. En su mensaje, el exmandatario recalcó que, si bien el sistema de salud presenta desafíos, no se puede culpar exclusivamente a su gobierno por los problemas actuales. En su opinión, la administración Petro debe asumir la responsabilidad de las decisiones que ha tomado desde su llegada al poder y dejar de recurrir a narrativas que buscan desviar la atención de su propio desempeño. Con este pronunciamiento, Duque dejó claro que no permitirá que su gestión sea utilizada como chivo expiatorio para justificar las deficiencias en la administración actual del sector salud. Asimismo, el exmandatario lanzó una pregunta directa al presidente Petro, poniendo en duda la coherencia de su discurso. Si son tan nefastos, ¿por qué los incluyeron en los 2 proyectos de ley presentados al Congreso?, cuestionó. Esta interrogante deja entrever que el gobierno actual no solo ha mantenido el sistema que critica, sino que incluso ha intentado incorporarlo dentro de sus reformas. Duque no se detuvo ahí. En su mensaje acusó al gobierno de Petro de haber inducido una crisis en el sistema de salud y le exigió asumir su responsabilidad. Mató al tigre, ahora asuma las consecuencias, sentenció, haciendo alusión a que el actual presidente criticó duramente el modelo de salud vigente, pero no ha sido capaz de ofrecer soluciones efectivas para mejorarlo. Este no ha sido el único intercambio entre ambos líderes políticos. En repetidas ocasiones, Iván Duque ha criticado la forma en que el gobierno de Petro ha manejado la crisis en la salud y otros sectores clave del país. En otra oportunidad, el exmandatario señaló que el actual gobierno está utilizando los medios de comunicación para desviar la atención y evitar que se hable de su falta de resultados. Se están usando narrativas falsas para difamar y tapar la mediocridad del actual gobierno, dijo en una de sus intervenciones. Por otro lado, Duque también destacó algunos de los logros de su administración en materia de salud y gestión de crisis. Recordó que su gobierno enfrentó la pandemia de la COVID-19 y que el manejo de la emergencia sanitaria fue reconocido a nivel internacional. Además, mencionó la aprobación de la ley de punto final, la cual permitió el pago de deudas históricas en el sector salud, y la implementación de la ley del residente, que mejoró las condiciones para los médicos en formación en el país. En contraste, criticó la gestión del gobierno de Petro en el sector salud, señalando problemas como la escasez de medicamentos, la desfinanciación del sistema, la intervención de EPS por parte del gobierno y el incremento en las filas para acceder a los servicios médicos. También resaltó el aumento en el número de tutelas presentadas por pacientes que buscan acceso a medicamentos, lo que, según él, demuestra el deterioro del sistema de salud bajo la actual administración. Mientras la disputa entre los dos líderes continúa, el país enfrenta una crisis en el sistema de salud que afecta a miles de colombianos. Las soluciones aún no llegan y la incertidumbre crece, mientras las acusaciones entre el gobierno actual y el anterior se convierten en el centro del debate público. ¿Qué opinas sobre esta situación? ¿Crees que el gobierno de Iván Duque es responsable de la crisis en el sistema de salud, o que Gustavo Petro está desviando la atención de su propia gestión? Déjanos tu comentario y no olvides suscribirte al canal para mantenerte informado sobre los temas más relevantes del país.